Bienvenidos a los nuevos invitados en mi canal. Tenemos una tradición: antes de escuchar la historia, comparte desde qué país o ciudad nos estás escuchando. Les deseo felicidad, bondad y que disfruten la historia. Debra Reed acababa de terminar la escuela. Soñaba con entrar en la universidad y convertirse en una profesional en el campo de la logística. Pero, de repente, apareció en su vida un hombre 15 años mayor que ella. Se enamoró locamente de Oscar. Él la cortejaba con elegancia, le regalaba flores y obsequios, la llevaba a restaurantes y la protegía de todo. Y, al parecer, no había nada malo en ello, hasta que su vida dio un vuelco total. Debra cerró la puerta del baño y se dejó caer de espaldas sobre el frío suelo de cerámica. Sentía cómo las baldosas vibraban bajo ella, no por el ruido, sino por un temblor interior que ya no podía controlar. En sus manos, una fina prueba de embarazo de plástico con 2 líneas claramente marcadas. Ninguna de ellas desaparecía, por más que parpadeara o se frotara los ojos. No, ahora no, susurraba con los labios apenas moviéndose. Las lágrimas le ardían en los ojos y le corrían por las mejillas, dejando rastros alados en su piel. Todo su cuerpo temblaba por los sollozos. Se abrazó a los hombros, se hizo un ovillo, como si intentara esconderse de sí misma. En su mente revoloteaban pensamientos desordenados: ¿y ahora qué? ¿Cómo se lo digo? ¿Qué dirá Oscar? ¿Qué dirán mamá y papá? ¿Qué pasará con la universidad? Sus planes para el futuro se desmoronaban rápidamente. Unos meses atrás, estaba en el escenario del baile de graduación, con su diploma en la mano, sintiéndose libre y emocionada por la vida adulta. Y ahora, esas 2 líneas que tachaban todos sus sueños. No sabía cuánto tiempo había pasado así, secándose las lágrimas, mirando la prueba, como esperando que todo cambiara. Pero las líneas seguían ahí. El clic de la puerta en la entrada la devolvió a la realidad. Su corazón comenzó a latir con fuerza, como un martillo. Alguien había llegado. Se levantó de un salto, abrió el grifo del lavabo, el sonido del agua debía cubrir sus sollozos. El ruido del agua también amortiguaba sus pensamientos por un instante. Se echó agua en la cara, se llevó las manos a los ojos, intentando borrar el rastro de las lágrimas. «Debra, ¿eres tú?», se oyó la voz de su madre desde el otro lado de la puerta. «Sí, mamá». «Ya salgo», respondió, intentando sonar firme. No lo consiguió. Su voz temblaba. Se miró en el espejo. Ojos enrojecidos, mejillas húmedas, el cabello hecho un desastre. Se pasó las manos por la cara, respiró hondo. «Tienes que ser fuerte. Ahora mismo. Aquí». Abrió la puerta. Rebecca Reed, una mujer enérgica de poco más de 40 años, estaba junto a la estufa con un delantal que decía Queen of Cookies. Al ver a su hija, sonrió, pero enseguida su expresión cambió. «¿Qué te pasa?». Su voz bajó, preocupada. «Pareces haber estado llorando». «Estoy bien», dijo Debra, y se dirigió al refrigerador, escondiendo el rostro tras la puerta. «Cariño», Rebecca se acercó. «Mírame». Debra se quedó inmóvil. El frío del refrigerador le calaba hasta los huesos. Se giró lentamente. Su madre la miraba con atención, casi con insistencia. «¿Qué ha pasado?». «Dímelo». «Nada». Solo que, la voz volvió a fallarle. «¿Puedes decirme todo? ¿Me oyes?». «Todo». «Tú lo sabes, Debbie». Silencio. «Me estás asustando», Rebecca le tomó la mano. «Estás temblando. Por favor, dime qué está pasando». Y entonces escapó de ella un sollozo ahogado. Primero uno, luego otro. Y de repente toda su contención se vino abajo, como un castillo de naipes. Se abrazó a su madre, escondió el rostro en su hombro y rompió a llorar. «SHHH, tranquila», Rebecca le acariciaba la cabeza. «¿Qué te pasa, mi amor? ¿Quién te hizo daño?». «Mamá»,
Yo, estoy embarazada, murmuró entre lágrimas. La madre se apartó bruscamente. En sus ojos se reflejó el shock, como si alguien le hubiera disparado de frente. ¿Qué? Susurró. Estoy embarazada, repitió Debra. La prueba tiene 2 líneas. Rebeca se dejó caer en la silla más cercana. Miraba a su hija como si de repente fuera una desconocida. Se pasó la mano por la cara, como si quisiera borrar lo que acababa de escuchar. Dios mío, susurró. Dios mío, Debra. ¿Cómo? ¿Cuándo? Hace unas semanas. Yo, al principio ni lo entendí. Solo, náuseas, cansancio. Luego el retraso, su voz se quebraba. ¿Y pensaste enseguida en un embarazo? No. Esperaba que solo fueran los nervios. Pero luego, compré la prueba. Silencio. ¿El padre del bebé es ese con el que salías? Oscar, susurró Debra. Rebeca se levantó de golpe. Sus hombros se tensaron. Pero si acabas de terminar la escuela. Lo amo. ¿Lo amas? Su voz se volvió cortante. Él se aprovechó de ti, Debra. Eso no es amor. Eso es irresponsabilidad. Es un delito. Él no es así, intentó defenderlo Debra, pero su voz era débil. ¿Y él lo sabe? La chica negó con la cabeza. Tenía miedo. Mamá, él es bueno. Solo que no sabía cómo decírselo. ¿Bueno? Rebeca soltó una risa amarga. Un hombre bueno no deja embarazada a una niña de 17 años sabiendo que ella misma todavía es una niña. No soy una niña. Entonces, ¿por qué no pudiste decírselo? Silencio. Las lágrimas volvieron a brotar. Rebeca se sentó a su lado. Su expresión se suavizó. Tomó la mano de su hija, la apretó con fuerza. Escucha, estoy enojada porque te amo. Porque tengo miedo por ti. Pero estoy contigo. Tu papá y yo estamos contigo. No te vamos a dar la espalda. Pero tienes que ser honesta. Contigo misma, con él y con nosotros. Él no va a querer al bebé, susurró Debra. Tengo miedo de que simplemente se vaya. Y si se va, entonces nunca fue quien decía ser. Papá lo va a matar. Con tu padre, ya veremos. Esta noche hablaré con él. Y mañana tienes que hablar con Oscar. En persona. Nada de mensajes. Nada de tal vez. ¿Entendido? Debra asintió. Por primera vez en todo el día, sintió algo parecido al alivio. Breve, pero real. Vamos a salir adelante, dijo Rebeca. Lo lograremos, ya verás. Se quedaron sentadas en la cocina en silencio, solo el olor de los pasteles quemados salía del horno. El reloj de la pared marcaba los minutos de una nueva vida, una vida sin marcha atrás. La noche envolvía la casa de los Reed en un silencio que parecía anunciar la tormenta que se avecinaba. Desde la calle se colaba la suave luz de los faroles, distorsionando las sombras en las paredes. En la cocina, dentro del horno, los pastelillos quemados se enfriaban, pero Rebeca ya se había olvidado de ellos. Sentada en la sala, envuelta en una manta, apretaba entre sus manos una taza vacía. El té hacía tiempo que se había enfriado y nunca lo había bebido. Un clic de la puerta. Crujido de las tablas en la entrada. Jaque había vuelto. ¿Rebeca? Llamó, quitándose la chaqueta. ¿Estás bien? Huele a quemado. Ella no respondió enseguida. Simplemente miraba al frente. Los hombros le temblaban levemente. ¿Becky? Se acercó. Oye, ¿qué pasa? Tenemos que hablar, dijo ella en voz baja. Su voz era distinta. Pesada. Y él lo entendió al instante, algo grave había ocurrido. Se sentó frente a ella, apoyando la mano sobre su rodilla. ¿Es algo con mamá?
No. Es con Debra. Jake se tensó. ¿Qué pasa con ella? ¿Está en casa? Sí, está en casa. Pero, no está bien, Jack. Ella, Rebecca tragó saliva. Está embarazada. La habitación pareció enfriarse de repente. ¿Qué? ¿Escuchaste bien? Me lo dijo hace un par de horas. Estaba en el baño, llorando. Al principio pensé que se había peleado con Oscar, pero... Espera. ¿Qué Oscar? Jack frunció el ceño. He oído ese nombre antes, tú lo mencionaste. Sí. Él. Tiene 32 años. Y es el padre del bebé. Por un instante, el tiempo se detuvo. Solo el tic-tac del viejo reloj de pared rompía el silencio. Jack se irguió lentamente y apretó los puños. ¿Qué? Su voz se volvió grave, amenazante. Él es mayor que ella. Y ella tiene 17. Lo sé, dijo Rebecca. Ella dice que lo ama. Que él la cuidaba, le regalaba flores, se preocupaba por ella. Y que no quiso hacerle daño. ¿Hablas en serio? Se levantó de la silla. Ese tipo se aprovechó de nuestra hija. De una menor. Tiene que responder por eso. Por ley. Jack. No. Gritó, girándose de golpe. Voy a buscarlo ahora mismo. Voy a averiguar dónde vive y lo arrastraré por los pelos. Jack, detente. Rebecca se levantó y se interpuso. Escúchame. Ya ha pasado. Gritar y romper cosas no va a solucionarlo. Tenemos que pensar en cómo proteger a nuestra hija. Cómo sacarla de esta situación. Está asustada. Apenas se mantiene en pie. No puedes destrozarla más. Jake apretó la mandíbula. Las venas del cuello se le marcaban. ¿Dónde está? En su habitación. Voy a hablar con ella. Pero con calma, Jack. Te lo pido. Ahora necesita de nosotros. No juicios. No castigos. A nosotros. Asintió, exhaló profundamente y caminó por el pasillo. Tocó la puerta de su hija. Debra. Soy papá. ¿Puedo pasar? Silencio. Sí, se oyó apenas. Entró. La habitación estaba en penumbra, solo una lámpara tenue iluminaba una esquina junto a la cama. Debra estaba sentada, con las piernas recogidas, envuelta en una manta. Los ojos hinchados, el rostro como el de una muñeca rota. ¿Mamá te lo dijo? Preguntó. Sí, respondió él, acercándose. Quiero que sepas que no estoy enojado contigo. Estoy enojado porque te engañaron. Porque un adulto pensó que tenía derecho a usar a mi hija. Él no me usó, susurró. Fue bueno conmigo. Dijo que me amaba. ¿Y ahora lo sabe? No, bajó la mirada. No supe cómo. Tengo miedo de que me rechace. Que diga que no es su problema. Entonces veremos qué clase de hombre es. Jack se sentó junto a ella. ¿Le vas a llamar? Le dirás que tus padres quieren invitarlo a cenar. Mañana. A las 7. Va a venir. Y hablaremos. Papá, tengo miedo. Deberías haberlo tenido antes, su tono se suavizó. Pero ahora hay que actuar. No te dejaremos sola. Pero tienes que ser fuerte. Siempre has sido terca. Ella sonrió tristemente entre lágrimas. Está bien. Él se levantó e hizo un gesto para que llamara. Le temblaban las manos cuando tomó el teléfono. Marcó el contacto. Tono de llamada. Cariño, ¿cómo estás? La voz de Oscar sonó familiar, despreocupada. Tenemos que hablar en serio, logró decir. Uf, las charlas serias siempre suenan alarmantes. ¿Qué pasa? Mis padres quieren conocerte. Mañana.
Cena. A las 7. Se hizo un silencio. ¿Estás bromeando? No. ¿Qué? ¿Una cena? Me estás asustando. Yo no estoy preparado para conocer a tus padres. No firmé para esto. Oscar, estoy embarazada. El largo silencio que siguió hizo que el corazón de Debra se acelerara. Mierda. ¿Cómo pudo pasar esto? En ese momento, Jake le arrebató el teléfono de las manos. Escúchame, mocoso, su voz era una amenaza. Mañana a las 7 estarás aquí. Y hablaremos. De hombre a hombre. ¿Cómo se te ocurra no venir? Te encontraré yo mismo. Aunque tenga que sacarte de debajo de las piedras. ¿Entendido? Ok. La voz de Oscar sonaba diferente. Más contenida. Solo, no se alteren tanto. Mañana. 7. Ni un minuto después. Jake colgó y le devolvió el teléfono a su hija sin decir palabra. Ella lo miraba con una mezcla de horror y alivio. ¿Dónde fuiste a encontrar a ese imbécil?, murmuró con rabia, y salió dando un portazo. Debra se quedó sola. Con el teléfono en la mano. Con el miedo latiéndole en el pecho. Con la sensación confusa de que mañana todo cambiaría. Para siempre. El día siguiente empezó con tensión. Desde los primeros minutos de la mañana, en la casa de los Reed se respiraba un presentimiento inquietante. Parecía que el aire era más denso, más pesado, y hasta la luz que entraba por la ventana lo hacía con dificultad, gris y apagada. En la cocina, desde las 6 de la mañana, se oía el ruido de los utensilios. Rebecca, a pesar de no haber dormido en toda la noche, iba de la estufa a la mesa de cortar. Sus movimientos eran precisos, mecánicos, como si intentara cocinar no una cena, sino una solución al problema. En la sartén chispeaba la salsa, la carne se asaba en el horno, y en su mente solo resonaba una idea: tiene que entenderlo, tiene que asustarse, tiene que asumir su responsabilidad. Cuando Debra entró en la cocina, su madre ni siquiera se giró. Solo después de un momento, al oír los pasos húmedos de sus pies descalzos sobre el suelo de baldosas, se detuvo y se volvió. Su sonrisa temblaba, al igual que sus manos. Mamá, gracias. La voz de Debra era débil, como si pidiera perdón por simplemente existir. Gracias por no darme la espalda. Somos tus padres. Y también es culpa nuestra, respondió Rebecca, dejando el cuchillo y acercándose a su hija. La abrazó y la atrajo hacia sí. A veces no vemos lo que pasa. Confiamos en que nuestros hijos son fuertes, inteligentes, pero olvidamos que aún necesitan protección. Estoy perdida, susurró Debra, apoyando la mejilla en el hombro de su madre. Todo se desmoronó tan rápido. Esto no es el final, dijo Rebecca, acariciándole el cabello. Solo es un giro. Cruel, doloroso, pero aún así solo un giro, no un callejón sin salida. El día transcurrió entre una inquietante agitación. En la casa reinaba una atmósfera tensa, como si todos esperaran un examen importante. Jake miraba cada tanto por el recibidor, salía a fumar, volvía a entrar, se sentaba, se levantaba. Rebecca hervía agua al menos 5 veces. Debra simplemente estaba sentada en el sillón junto a la ventana, con el teléfono en la mano, releyendo por 100ª vez la conversación con Oscar. Él no escribía. Desde la llamada, ni una palabra. ¿Vendrá?, preguntó finalmente Rebecca. Tiene que venir, murmuró Debra. Papá fue muy claro. Los tipos como él no siempre temen a las palabras, intervino Jake con tono sombrío. Papá, por favor. No, Debra. Si no viene, incluso mejor. Así no tendremos que fingir que merece aunque sea una mirada. A las 6, la mesa estaba servida. Todo lucía impecable: pollo dorado, papas asadas con hierbas, ensalada con granada, limonada recién exprimida.
Incluso había velas, como si se tratara de una celebración familiar y no de una conversación sobre el destino de su hija. Todo listo, suspiró Rebecca. Todo, menos el responsable, soltó Jack, mirando el reloj. 18:50. No responde, dijo Debra en voz baja, mirando la pantalla. Ya lo llamé 3 veces. Quizá está eligiendo qué corbata ponerse, bufó Jack. O haciendo la maleta para escapar. Pasaron 10 minutos más. La tensión crecía. 19:30, sonó el timbre. Los 3 se quedaron inmóviles al instante. Jack fue el primero en levantarse. Con un gesto, detuvo a Rebecca y a Debra. Yo me encargo. Abrió la puerta. Oscar estaba en el umbral, como un actor saliendo al escenario sin ensayo previo. Llevaba una chaqueta, jeans y zapatillas. Ni flores, ni disculpas en el rostro. Solo una leve sonrisa y el mentón ligeramente alzado. ¿No te enseñaron a llegar a tiempo?, dijo Jack con frialdad. ¿Ya estamos de tú?, replicó Oscar, ladeando la cabeza. En un segundo, Jack lo agarró por el cuello del abrigo y lo empujó al rellano. La puerta se cerró de golpe. Escúchame bien, mocoso, la voz de Jack era de hielo. Mi hija es menor de edad. Podemos hundirte legalmente por esto. Y créeme, en la cárcel a tipos como tú los reciben con especial interés. ¿Entendido? Vale, lo entendí. Respondió rápido Oscar, levantando las manos. No hace falta, vine, como acordamos. Entonces reúne tus neuronas y compórtate como un ser humano. Entras, pides disculpas, te sientas a la mesa y no haces ni una tontería. ¿Entendido? Sí. Todo claro. La puerta se abrió de nuevo y ambos hombres entraron al comedor. Debra se levantó nerviosa. Rebecca los recibió con una mirada fría, pero educada. Perdón por el retraso, murmuró Oscar, acercándose a la mesa. Me retrasé un poco. Espero que no se repita, respondió Rebecca, haciéndole un gesto para que se sentara. La cena empezó en un silencio sepulcral. Solo se oía el sonido de los cubiertos, algunas frases breves. Por favor, pásame la sal, me das pan, gracias. Oscar comía rápido, sin levantar la vista, como si quisiera escapar lo antes posible. Pero Jack esperaba el momento oportuno. No tenía prisa. Bien, dijo finalmente, dejando el tenedor. ¿Sabes por qué estás aquí? Sí, respondió Oscar, con inseguridad. Debra, me dijo. Está embarazada, dijo Jack como quien pronuncia una sentencia. Oscar asintió. ¿Y bien? Jack alzó una ceja. ¿Piensas hacer algo al respecto? Yo, no lo sé. Todo ha sido tan rápido. ¿Rápido? Rió con frialdad el padre. Rápido fue lo que tardaste en meter a mi hija en esto. Ahora piensa rápido cómo vas a sacarla. No estoy en contra del bebé, pero no estoy listo para casarme, logró decir Oscar. Entonces prepárate para ir a juicio. Tú decides. Silencio. Ni siquiera Debra respiraba. Oscar la miró por primera vez en toda la cena. ¿Tú quieres que nos casemos? Ella lo miró a los ojos. Por primera vez desde que comprendió que tal vez él no era quien decía ser. Quiero que no me abandones, susurró. Que seas padre. Que estés conmigo. Él no respondió. Rebecca puso su mano sobre la de su hija. Jaque se levantó. Tienes esta noche para pensarlo. Pero te advierto, no juegues con nosotros. No dejaremos sola a nuestra hija. Y tú decide qué quieres ser, esposo o acusado. La boda tuvo lugar exactamente un mes después de aquella cena que lo cambió todo. La decisión fue rápida. Demasiado rápida. Ni Debra ni Oscar tuvieron tiempo de ensayar, ni de dudar.
Todo fue apresurado, como si alguien hubiera adelantado la cinta hasta el final y pulsado stop. Se casaron en un restaurante campestre con vista al lago. El día era soleado, el cielo despejado, pero Debra sentía como si una nube gigante la aplastara. Vestía de blanco, rodeada de felicitaciones, flashes de cámaras y sonrisas fingidas. A su lado, Oscar. Con traje negro, la mano posada con distancia en su cintura. Apenas hablaba. Miraba al horizonte como si su mente estuviera en otro lugar, en un bar, sobre una moto, con otra. «Te ves bonita», dijo antes de la ceremonia. Sin mirarla. «Gracias», respondió ella. El corazón se le encogió. «Mantén la espalda recta. Todos están mirando», añadió él. Su discurso nupcial fue breve. El de él ni siquiera existió. Después de la ceremonia, durante el banquete, Jake se acercó a él con esa sonrisa que solo se ve en las bodas, entrecerrando los ojos, con una calma contenida. «Bueno, hijo, bienvenido a la familia», dijo, dándole una palmada en el hombro. «Genial», murmuró Oscar con una sonrisa helada. «Pero recuerda, si la haces sufrir, te encontraré», susurró Jake al oído. «No hay lugar en este mundo donde puedas esconderte». Oscar asintió y se alejó, sirviéndose un whisky doble. Debra estaba sentada junto a su madre, con el vestido blanco y el pulso desbocado. «¿Estás bien?», preguntó Rebecca. «No lo sé», respondió ella. «Estamos contigo. Siempre». «¿Y él?» «Parece que ya se fue». Después de la boda, Debra se mudó con Oscar. Su apartamento, en las afueras de la ciudad, era amplio y moderno, pero se sentía ajeno. Interiores en blanco y negro, vidrio y metal, sin fotos, sin rastro de calidez. Ni siquiera los olores eran suyos, masculinos, agudos, fríos. «Aquí está tu habitación», dijo él el día de la mudanza. «¿Nuestra, quieres decir?». Él se encogió de hombros. «Si quieres, compártela. Si no, no te obligo». A partir de entonces, todo siguió una rutina vacía. Las mañanas comenzaban en soledad. Los días transcurrían en silencio. Las noches en la espera de pasos tras la puerta. Debra cocinaba, limpiaba, hacía las compras, intentaba añadir detalles cálidos al hogar, una manta en el sofá, un portarretratos, flores en la ventana. Pero Oscar los quitaba. «No recargues la casa», decía. «No me gusta cuando todo está lleno de colores». «Eso no es todo. Soy yo». «Entonces no te metas». Desaparecía todo el día. Volvía tarde, a menudo borracho. A veces con olor a perfume ajeno. «¿Dónde estabas?», le preguntó ella una vez. «Haciendo cosas». «¿Qué cosas?». «Personales». «Soy tu esposa. Tengo derecho a saber». «Solo tienes un derecho, no molestar». Al día siguiente volvió con lápiz labial rojo en el cuello de la camisa. «¿Qué es esto?». Debra le mostró la prenda. «Sorpresa. ¿Tal vez fuiste tú la que dejó la marca?». «¿Tienes a otra?». Bufó. «Claro. ¿De verdad pensabas que te era fiel? Pero estamos casados». «Solo porque tu papá me amenazó con demandarme». ¿O creíste que soñaba con la vida doméstica con una menor? No deberías haberlo hecho. No debería haberme acostado contigo. Pero ya es tarde. Y deja de romperme la cabeza. ¿La cena está lista?». No sabía cuándo, exactamente, el amor, aunque ingenuo y adolescente, se convirtió en ruinas. Quizás fue el día en que él la llamó un error. O esa noche en que tuvo miedo del sonido de la llave en la cerradura. No temía a la soledad, temía sus pasos. Un mes después de la boda, por primera vez se atrevió a decir: «No estoy bien contigo, Oscar». Él levantó la mirada del portátil. «Entonces vete». «No puedo».
Entonces cállate. Se encerró en la habitación. Se recostó en la cama, abrazándose el vientre, como si el bebé dentro de ella pudiera oírla y protegerla del dolor. Las lágrimas mojaban la almohada. La noche afuera era muda. Nadie se sentó junto a ella. Nadie la abrazó. Nadie preguntó, ¿qué te pasa? Su voz se volvió más baja. Sus pasos, más cautelosos. Su rostro, sin maquillaje. Su corazón, cerrado. Existía, pero ya no vivía. ¿Alguna vez me amaste? Le preguntó en voz baja, sentada al borde del sofá mientras él deslizaba el dedo por el teléfono. Él ni siquiera levantó la vista. No. Eres guapa, ingenua. Conveniente. Lo eras. ¿Por qué no te fuiste? Porque es más fácil vivir contigo que pagar un abogado. Y no me gusta perder. Esas palabras la terminaron de destruir. Ya no lloraba. No gritaba. Solo se levantó en silencio, fue al baño y se quedó mucho tiempo mirándose al espejo. No vio a una niña. Ni a una mujer. Vio a una desconocida. ¿Quieres que me vaya unos días con mis padres? Le preguntó una vez. Necesito pensar. ¿Otra vez vas a ir a contarle todo a tu mami y a tu papi? No me estoy quejando. Solo, no puedo seguir así. Él se le acercó. La tomó del mentón. No vas a ir a ningún lado. ¿Entendido? Me das miedo. Entonces ten miedo. A ver si así te callas. El día empezó como siempre. Óscar se levantó antes, se estiró con desgano, se vistió sin decir palabra y se fue. Sin mirar, sin un adiós, sin un roce. Solo cerró la puerta con fuerza. Ese sonido, sordo, pesado, se volvió para Debra un símbolo de respiro. Al fin podía exhalar. Por unas horas. Caminó lentamente a la cocina, encendió la radio a volumen bajo para romper el silencio. Con la música pop antigua de fondo, comenzó a lavar los platos. Una mañana normal. Casi tranquila. El timbre sonó de repente, como un cuchillo que cortó esa ilusión. Se secó las manos con una toalla y fue a la puerta. ¿Quién es? Busco a Óscar. ¿Está en casa? La voz era femenina, joven, un poco temblorosa. Debra entreabrió la puerta. En el umbral había una chica de unos 20 años. Cabello claro, chaqueta vaquera, mirada confundida. Disculpa, ¿eres su hermana? Soy su esposa, respondió Debra, sin parpadear. La chica palideció. Él me dijo que vivía solo. Que era libre. ¿Quién eres tú? Hannah. Nos conocimos hace un mes. Me dijo que se sentía solo, que buscaba el amor verdadero. ¿Te dijo que eras especial? Hannah asintió. Las lágrimas se acumulaban en sus ojos. No eres la primera, dijo Debra con voz plana, casi mecánica. Y no serás la última. Vete. No es tu culpa. Pero tampoco es tu batalla. La chica se quedó un momento, apretando las correas de su bolso. Luego se dio la vuelta y se fue sin decir una palabra. Solo una vez miró hacia atrás desde la escalera. En su mirada, dolor, confusión y miedo. La puerta se cerró de golpe. Debra se quedó inmóvil. Silencio por unos segundos. Luego su mano se dirigió a la taza más cercana. El primer golpe de porcelana contra la pared. Luego el segundo. Luego el tercero. Un vaso, un florero, una fuente. Gritaba. En voz alta. Sin palabras. En su grito estaba todo, traición, desesperación, impotencia, dolor. Mentiroso. Gritó. Traidor. Cobarde. Lanzó un cojín contra el espejo. No se rompió, solo devolvió su reflejo,
un rostro distorsionado por la rabia, empapado de lágrimas. Se acercó y golpeó el cristal con la palma. Me mentiste. A mí, una tonta que creyó en cuentos de hadas. La puerta del apartamento se cerró de golpe. Él había vuelto antes. ¿Te volviste loca?, rugió Oscar, mirando los restos de la vajilla. ¿Qué es este circo? ¿Y tú? Ella corrió hacia él. Tus chicas vienen a buscarte. Se paran frente a mi puerta porque tú les dices que estás solo. ¿Qué buscas, amor? ¿Y yo qué soy? ¿Una sirvienta tonta? Cálmate, espetó él sin detenerse. Basta de histerias, Debra. ¿Quieres que me calle? ¿Como cuando decías que me amabas? ¿O cuando yo te cocinaba y tú estabas con otra? No tengo por qué darte explicaciones, escupió él. Te casaste conmigo, ¿no? ¿Qué más quieres? Amor. Respeto. Un trato humano. Esto es el matrimonio, Debra. Bienvenida a la realidad. No. Esto es una prisión. Y si es así, llamaré a mis padres. Que vengan a sacarme de aquí. Oscar dio un paso y ya estaba frente a ella. La agarró por el cuello y la empujó contra la pared. El aire se le escapó de los pulmones. Intentó gritar, pero la voz se le quedó atrapada. No te atrevas. Siseó. Si vuelves a marcar su número, haré que no vuelvas a llamar a nadie. Esta es mi casa. Y mi vida. Y vivirás según mis reglas. ¿Entendido? Ella solo boqueaba, buscando aire, agarrando su muñeca. Entendido. Rugió. Y en ese instante sintió que algo dentro se desgarraba. ¡Ay, el vientre!, susurró con voz ronca. Él la soltó de inmediato. Debra se deslizó por la pared, agarrándose el abdomen, el rostro blanco como el papel. Mierda, murmuró Oscar. Mierda, mierda, mierda. Caminaba de un lado a otro, se agarraba la cabeza, luego se lanzó hacia el teléfono. Hola. Una ambulancia. Mi esposa está mal. Embarazada. Dolor abdominal. Rápido. Sí. Dirección, 248 West Point, tercer piso. Por favor, rápido. Miró atrás. Ella yacía en el suelo, gimiendo bajito, con las manos en el vientre. Sus labios estaban morados. Se arrodilló a su lado. Pero no la tocó. Debra, dijo en voz baja. Yo, no quería. Ella no respondió. Se levantó y comenzó a caminar de un lado al otro. No vas a morirte ahora, ¿verdad? Vamos, no exageres. La ambulancia llegó en 10 minutos. 2 mujeres y un hombre con uniforme. ¿Qué pasó?, preguntó secamente una de las paramédicas mientras el otro ya atendía a Debra. Ella dijo que le dolía el vientre. Nosotros discutimos. Oscar intentaba sonar tranquilo. No le hice nada. Solo estrés. Tiene el pulso acelerado. Nos la llevamos. Pueden ser contracciones prematuras, dijo la enfermera brevemente. Voy con ella, dijo él. Mejor quédese. Ella ya está en shock, cortó la enfermera. Oscar se quedó en el pasillo. Le temblaban las manos. El corazón le latía con fuerza. No tenía miedo por ella. Tenía miedo de que si algo le pasaba al bebé, Jake lo mataría. Y si el niño sobrevivía, sería un ancla. Otro. Uno que él mismo se había puesto. Cuando las puertas del ascensor se cerraron tras la camilla, se secó la frente y se sentó en el suelo del pasillo. Idiota, susurró para sí mismo. ¿Para qué te metiste en esto? Necesitaba tiempo. Para volver a controlar todo. Para que ella no pudiera contar nada. Para que no se fuera. No quería ser padre. Y menos aún, una víctima.
La ambulancia avanzaba por las calles nocturnas, rompiendo la oscuridad y el sueño con sus sirenas. Debra yacía en la camilla, aferrándose a los bordes con tanta fuerza que sus dedos estaban blancos. El dolor venía en oleadas tan intensas que su mente se llenaba de manchas blancas. La enfermera le acariciaba la frente, murmurando: «Ya casi llegamos, pequeña. Respira. Todo está bien». Pero para Debra no había nada bien. Estaba en pánico, desesperada. No sabía si su bebé sobreviviría. No sabía qué sería de ella. Solo sabía una cosa: no quería volver allí, donde el amor de ayer se había convertido en una jaula. Mientras tanto, en el apartamento vacío, Oscar estaba sentado en la cama con su teléfono en la mano. El de ella. No sentía ansiedad ni culpa. Solo irritación. Todo se le volvía a escapar de las manos. Y él odiaba eso. «Muy bien», murmuró, abriendo la lista de contactos. Un poco de orden. Borró los números de mamá y papá, insertó su antigua tarjeta SIM, se renombró como si fuera sus padres para bloquear los mensajes. Luego empezó a escribir un mensaje. «Mamá, papá. Oscar y yo nos amamos mucho. Y ustedes siempre se entrometen en nuestra vida. Hemos decidido irnos a otra ciudad para arreglar nuestra relación. No llamen ni escriban. Cuando esté lista, los contactaré. Los quiero». Lo leyó. Todo sonaba convincente. Demasiado. Lo envió. Respiró hondo. Sonrió. Ya está. Silencio al fin. Al otro lado de la ciudad, Rebecca estaba en la cocina, revisando carpetas con fotos familiares. Era de noche, pero no podía dormir. Jaque estaba frente al televisor, enfadado con cada ruido, como si el mundo mismo lo irritara. El teléfono sonó. Un mensaje de Debra. Rebecca tomó el teléfono y leyó. Sus ojos se agrandaron. El corazón le empezó a latir con fuerza. «Jack. ¿Qué pasa? Lee esto». Él se acercó, tomó el teléfono de sus manos, leyó el mensaje rápidamente. Su rostro se encendió de furia. ¿Está loca o qué? «Esto no se parece a ella», susurró Rebecca. «¿Qué no se parece?» Ni siquiera llamó. Simplemente desaparece. Después de todo lo que pasó. Marcó su número. Tono. Una vez. 2 veces. Luego contestador automático. Ya está. Me voy. Ahora mismo. Jack, espera, por favor. Quizás sea un error. Tal vez alguien tiene su teléfono. No. Yo sabía que esto iba a pasar. Debí haberla vigilado ese día. No haberla dejado ir. Ya se estaba poniendo la chaqueta. Si ese malnacido le hizo algo. Cerró la puerta de un portazo. Rebecca se quedó sola en la cocina, temblando de miedo y de incertidumbre. El apartamento de Oscar recibió a Jack con silencio. Tocaba el timbre. Golpeaba. Gritaba. «Debra. Soy papá. Abre. Sé que estás ahí. Abre, por favor». Silencio. Golpeó más fuerte. El corazón le latía como loco. Luego, un espasmo agudo en el pecho. Se tambaleó hacia atrás, se apoyó en la pared. Los labios se le pusieron morados. Se dejó caer pesadamente al suelo. Lo encontraron 2 horas después. Demasiado tarde. En la sala de partos, Debra gritaba de dolor. El sudor le bajaba por las sienes, los dedos se aferraban a la sábana. «Empuja. Tú puedes». La animaban las parteras. «No puedo», lloraba ella. «Sí puedes. ¿Me oyes? Ya casi está aquí». Y entonces, el primer llanto. Pequeño, fuerte, vivo. El mundo se detuvo por un instante. «Es un niño».
anunció la partera, colocando al bebé sobre el pecho de Debra. Tienes un hijo. Sanito. Ella rompió a llorar. Pero ahora era distinto. En su pecho se encendía algo nuevo. Aterrador y hermoso a la vez. Hola, mi pequeño, susurró, abrazándolo. No dejaré que te hagan daño. Estaba agotada. Pero feliz. Al menos por un instante. Cuando todo terminó y el bebé dormía a su lado en la cuna, Óscar entró a la habitación. En su rostro, una calma como si nada hubiera pasado. ¿Cómo estás?, preguntó. Ya nació, respondió ella en voz baja. Un niño. Perfecto. Todo va a estar bien. Ahora sí somos una familia de verdad. Se inclinó y la besó en la frente. Ella se sorprendió, no lo hacía desde el día de la boda. Descansa, dijo él. Ya vuelvo. Esa noche, Rebeca recibió una llamada. Era del hospital. Disculpe. ¿Es usted la señora Reed? Sí. Su esposo. Hicimos todo lo posible, pero... No, se desplomó en el suelo, como si el mundo ya no la sostuviera. No, no, no. El corazón se le partía. Marcó a su hija con dedos temblorosos. El abonado no está disponible. Otra vez. Y otra. Esa noche, cuando Debra dormía, Óscar desde otro número escribió un nuevo mensaje, como si viniera de sus padres. Cariño, tu papá y yo hemos decidido tomarnos un tiempo para nosotros. Nos fuimos a unas islas. No tendremos señal. Te queremos mucho. Dejó el teléfono de vuelta y sonrió a su reflejo. El juego continúa. Por la mañana, cuando Debra despertó y vio el mensaje, sonrió con ingenuidad. Aquí están. Gracias a Dios. Todo está bien. Y Rebeca estaba de pie frente al ataúd de su marido, sin entender por qué su hija no devolvía las llamadas. Pasó un mes desde el nacimiento del hijo de Debra. Llamó al niño Alexander. El nombre le parecía confiable, bueno, fuerte. Todo lo que ella necesitaba y no tenía. Desde el primer día lo hacía todo sola, alimentarlo, mecerlo, lavar biberones, pañales, cambiarle la ropa. Óscar estaba en casa pocas veces y cada día parecía más lejano. No se interesaba por el bebé y si miraba la cuna era con una mezcla de fastidio e indiferencia. Como si el bebé no fuera su hijo, sino un estorbo. Está llorando, dijo una vez al pasar. Es un recién nacido. Tiene derecho, respondió ella sin levantar la vista. Y yo tengo derecho a silencio. Tras eso, dio un portazo y se fue. Y así era casi cada día. Una tarde, ya cerca del anochecer, Óscar caminaba por la calle conversando alegremente con una joven rubia. La chica coqueteaba, lo miraba con admiración. Él la sostenía por la cintura, inclinado, susurrándole algo al oído. Entonces, una voz. ¿Óscar? Se giró bruscamente. Frente a él estaba Rebeca. Cansada, pero erguida. Sus ojos se entrecerraron, su mirada se endureció. ¿Y ella quién es? Óscar no se inmutó. Tomó a Rebeca del brazo y la llevó a un lado, dejando a la rubia en la acera. Por favor, no hagas una escena. Es una reunión de negocios. Una cliente importante. ¿Reunión de negocios en ese formato? Rebeca señaló con la barbilla hacia la joven. Industria creativa, sonrió falsamente. Hay que ser flexible. Usted entiende. ¿Has vuelto a la ciudad? Temporalmente. Solo para firmar un contrato. ¿Y Debra? Ya casi es hora de que dé a luz. ¿Cómo está? Él se quedó quieto. Solo una fracción de segundo. Pero suficiente. Todo bien, dijo. Ella está descansando. Cuidándose. Dile que le mando saludos.
Y que su padre ha muerto. Esa frase sonó como un disparo. ¿Qué? El rostro de Oscar se desfiguró. El día que ella nos envió ese mensaje. Jaque fue a buscarte. Golpeó la puerta. Tocó el timbre. Nadie abrió. Murió justo frente a tu puerta. Un infarto. Lo encontraron solo horas después. Dios mío, Oscar se tapó la cara con la mano, como si estuviera impactado. Yo no lo sabía. Espero que se lo digas. La voz de Rebeca se volvió cortante. Claro. Claro. Yo. Estábamos ocupados. Se lo diré, claro que sí, murmuró él, retrocediendo. No lo olvides, Oscar. No es solo una noticia. Es su padre. Es parte de ella. Lo entiendo. Perdón, tengo que irme. Se dio la vuelta rápidamente y se alejó, dejando a la chica en la acera. Desde atrás, la voz de ella lo llamaba. ¿Oscar? ¿Qué pasa? Pero él ya no oía nada. Tenía un zumbido en los oídos. El corazón le latía. Estaba muerto. Jaque estaba muerto. Ya nadie podía intimidarlo. Nadie llamaría. Nadie vendría. Subió al coche, encendió el motor. Le temblaban las manos. Pero no de miedo, sino por la adrenalina. Abrió el buscador en el teléfono, encontró una funeraria, localizó rápidamente la fecha y el lugar del entierro. Memorizó la dirección. Luego cerró la pantalla y giró el volante. Es hora de actuar. Cuando regresó a casa, el apartamento estaba en silencio. Debra estaba en el sofá, con Alex dormido en sus brazos. Prepárate, soltó él. ¿Qué? ¿A dónde? Ya verás. Es importante. Pero el bebé. Rápido. Lo llevamos con nosotros. Ella, confundida, envolvió al niño en una manta, se puso la chaqueta. El trayecto fue en silencio. Oscar no puso la radio, no la miró. Solo apretaba el volante. Oscar, dime a dónde vamos. Ya lo verás. El coche volaba por la carretera como si escapara de la verdad. Pasaban campos y señales, pero Debra no veía nada. Apretaba al niño contra su pecho, con una angustia creciente. Oscar conducía con expresión concentrada. No puso música, no le dirigió la palabra, ni siquiera el típico abrocha el cinturón. Su presencia era para él algo técnico, como una carga en el maletero. ¿A dónde vamos?, preguntó ella finalmente. Ya lo verás, respondió él, cortante. ¿Puedes explicarme algo, al menos? No ahora. Debra apretó más al bebé, notando que las manos se le helaban. Cuando giraron hacia un camino rural, su corazón ya golpeaba con fuerza. Pocos minutos después, el coche se detuvo frente a la entrada de un cementerio. Debra se quedó inmóvil. ¿Qué es esto?, susurró. Baja. Es, para ti, dijo él con una sonrisa casi tranquila. Caminaron en silencio entre senderos bien cuidados y lápidas. El viento levantaba las hojas, que crujían como susurros bajo los pies. Debra lo miraba de reojo cada vez más seguido. Él parecía sereno, incluso algo inspirado. Finalmente, se detuvo ante una tumba reciente. Lápida de granito. Flores. Tierra aún húmeda. En la piedra estaba escrito: Jacob Reed. Esposo y padre amoroso. 1968-2025. No, se estremeció ella. Esto no puede ser. Cayó de rodillas. El bebé se movió, pero ella lo abrazó más fuerte, incapaz de respirar. ¿Por qué no me lo dijiste?, gritó. ¿Por qué? Porque acababas de dar a luz. Estabas débil. Ahora es el momento de saberlo. Debí despedirme. Ni siquiera sabía que había muerto.
Rompió a llorar. Óscar se encogió de hombros. Ahora soy libre. Ya nadie me amenaza con juicios. Puedo divorciarme y tú no podrás detenerme. Debra alzó la vista, horrorizada. Tú eres un monstruo. Él sonrió, se dio la vuelta, pero no llegó a dar 2 pasos. ¿Estás seguro de eso? Se oyó una voz detrás. Ambos se giraron al mismo tiempo. Frente a ellos estaba Rebecca. Con un abrigo negro, los ojos marcados por el cansancio. Debra se tapó la boca con la mano. El bebé gimió asustado. «¿Mamá?», susurró. «Hijita», Rebecca se acercó y la abrazó con fuerza, como solo se abraza después de una larga separación. «Tú dijiste que ella aún no había dado a luz». Rebecca miró a Óscar. Él se encogió de hombros como si no fuera nada grave. «¿Ustedes se vieron?», preguntó Debra, sorprendida. «Nos cruzamos por casualidad», respondió su madre. «Mamá», Debra temblaba. «¿Por qué no respondías? Te escribí, te llamé. Tú misma me mandaste un mensaje diciendo que estaban en unas islas». «¿Qué?». Rebecca palideció. «Yo nunca te mandé algo así». Pero, Debra sacó el teléfono y mostró la pantalla. El mensaje seguía allí. Rebecca lo leyó. Sus labios empezaron a temblar. Ambas miraron a Óscar. Él estaba tranquilo, con las manos en los bolsillos. «Qué ingenuas», se burló. «¿De verdad pensaron que yo iba a quedarme con una niñata llorona? ¿Falsificaste los mensajes?». Rebecca dio un paso hacia él. «Nos engañaste a todos». «Me da igual. Todo esto fue solo porque su santo Jake me amenazaba con cárcel. Pero ya está. El juego se acabó. Eres un desgraciado», gritó Debra. «Y tú, una niña tonta que soñaba con que un adulto lo dejara todo por ella». «Lo siento». Se dio la vuelta y se fue hacia el coche. Ni siquiera miró atrás. «Óscar», gritó Debra. «Vuelve». Pero él ya había arrancado. En segundos, desapareció. Madre e hija se quedaron en el cementerio. Guardaron silencio un largo rato. «Mamá, tuve a Alexander», su voz temblaba. «Yo supe de la muerte de tu padre esa misma noche», dijo Rebecca. «Y todo este tiempo, te culpé. Pensé que nos habías abandonado. ¿Qué sabías? Pero estabas sola». Se abrazaron otra vez. El bebé dormía tranquilo en los brazos de Debra. «Mamá, estoy mal con él. Quiero irme a casa. Contigo. Vamos». Los preparativos transcurrieron en silencio. Ya se habían dicho demasiadas palabras y muy pocas de ellas significaban algo. Debra no lloró. Solo una idea le oprimía el pecho: esto es el final. El final del miedo. El final de la humillación. El final de las mentiras. En la cama yacía su hijo. Alexander había cumplido 1 mes. Estaba tranquilo, como si sintiera que su madre, por fin, respiraba de verdad. Óscar estaba apoyado en el marco de la puerta, observando todo con una pereza irritada. «Nunca pensé que deshacerme de ustedes sería tan fácil», soltó con una mueca. Unos mensajes, cambiar contactos y ya estaban fuera del juego. Y casi se lo creyeron. Debra se quedó quieta, con unos pañales doblados en las manos. Se volvió hacia él. «Eres un desgraciado». ¿Y esas palabras? Se encogió de hombros. «Yo no oculté nada. Tú querías una vida bonita. Pues aquí está. Solo que sin ti. El que se queda sin mí eres tú. Sin nosotros. Sin nada humano». Él solo sonrió con desprecio. Ella cerró la maleta, tomó a su hijo y pasó junto a él sin mirar atrás. «Buena suerte», dijo él tras ella. «Dale saludos a tu mamita. Si es que aún no se ha muerto del coraje».
Rebeca abrió la puerta y abrazó a su hija de inmediato, sin importar la maleta, el bebé o las lágrimas. Se quedaron así, largo rato. Sin palabras. Solo abrazadas. Demasiado habían vivido. Demasiado quedaba por reconstruir. Ya estás en casa, susurró Rebeca. Aquí nadie te va a hacer daño. No, mamá. Él tiene que responder por todo. ¿Estás lista? Será duro. Estoy lista. Por Alex. Por mí. Pasaron 2 semanas. La sala del tribunal estaba llena. Cámaras, periodistas, susurros de los presentes. El caso había causado revuelo, un adulto, una menor embarazada, mensajes falsificados, control sobre la vida privada. Oscar estaba en el banquillo de los acusados. Con traje, peinado. Pero apagado. Ojos cansados, labios apretados. Mantenía la compostura, pero ya no era el mismo depredador autosuficiente. Era un hombre acorralado por primera vez. Junto a Debra estaba el abogado, un hombre canoso, de voz firme y mirada de acero. Haremos lo correcto, le dijo, poniendo una mano sobre la suya. Lo importante es decir la verdad. Y no tener miedo. Debra asintió. En sus manos tenía una foto de su hijo. No como amuleto, sino como recordatorio de por quién hacía todo esto. Comenzó el juicio. El fiscal leyó los cargos: corrupción de menores, violencia psicológica, invasión de privacidad. El abogado presentó grabaciones, capturas de pantalla, cartas, llamadas y, lo más importante, testimonios. Pasaron los testigos: la profesora de Debra, una amiga de la familia, la vecina, la enfermera que asistió el parto. Cuando llegó el turno de Debra, el silencio en la sala se volvió espeso. ¿Cuántos años tenía usted cuando comenzó su relación con Oscar Bates?, preguntó el juez. 17. ¿Le dijo usted su edad? Sí. En la primera cita. ¿Cómo reaccionó él? Dijo que la edad era solo un número. ¿Sus padres lo sabían? Después. ¿Y estaban en contra? ¿Intentó él aislarla de su familia? Me prohibió llamar a mi mamá. Cambió mis contactos. Escribía en mi nombre. Yo no sabía que mi padre había muerto. ¿Tiene pruebas? Sí, entregó su teléfono al tribunal. Aquí está la conversación. Y el número desde el que escribía haciéndose pasar por mi madre. El abogado entregó el dispositivo al juez. Este revisó la información. Su rostro se endureció. Oscar bajó la mirada por primera vez. ¿Le tiene miedo a él? Le tenía. Ahora no. Ahora quiero que reciba su castigo. La audiencia duró casi todo el día. Cuando el juez regresó con el veredicto, el ambiente era irrespirable. Se declara culpable al acusado. La sentencia: 12 años de prisión. Silencio. Luego murmullos, movimiento. Rebeca apretó la mano de su hija. Lo logramos, dijo. Debra exhaló como si por fin pudiera respirar. Ahora todo será diferente, sonrió abrazando a su madre. Honesto. Sin miedo. Oscar las miró tras el vidrio. Y luego, se dio la vuelta. Después del juicio caminaron mucho sin decir palabra. Por primera vez, solo disfrutaban la primavera, el ruido de la ciudad, el aroma a café de la esquina. Mamá, dijo Debra de pronto. Quiero vivir. Quiero estudiar. Trabajar. Ser fuerte. Ya lo eres, hija, respondió Rebeca. Y ahora también eres libre. El sol iluminaba sus rostros. Alex sonreía mirando al cielo. El pasado quedaba atrás. Y todo lo demás, por delante. Pasaron algunos meses. La primavera se dio paso al verano.
En la casa de los Reed reinaba una paz verdadera, no la tensión de antes, sino una calma cálida, con aroma a repostería y el sonido de risas infantiles. Rebecca volvió a hornear por encargos. Su tarta de cereza con streusel se hizo muy popular, primero entre los vecinos, luego en la cafetería de la esquina y después incluso en la panadería del barrio. «Mamá, ¿segura que no necesitas ayuda?», preguntó Debra entrando a la cocina con Alex en brazos. El pequeño ya observaba todo con atención y aunque no hablaba, expresaba su opinión con chillidos y golpes en la mesa. «La mejor ayudante eres tú», rió Rebecca, sacando del horno su último logro doradito. O él, si decide morder el rodillo en vez de sus juguetes. No es gracioso. Ya se comió media envoltura de un muffin. Todo se aprovecha, se encogió de hombros. A lo mejor tiene muy buen gusto. Rieron. La casa volvía a estar viva. Llena de sonidos, aromas, nuevos significados. Cada mañana empezaba con risas, platos y olor a vainilla. «Mamá», dijo un día Debra, entrando con una hoja de papel. «Me llegó una carta». «¿Qué carta?» «Me aceptaron. Para estudiar a distancia. Logística. El ingreso está confirmado». El rostro de Rebecca se iluminó con una sonrisa orgullosa. «Mi niña», la abrazó fuerte. «Estoy tan orgullosa de ti. Lo lograste». «Ni yo me lo creo. Pensé que después de todo», la voz le tembló. «Pensé que nunca volvería a tener algo parecido a una vida normal. No solo la recuperaste. La construiste de nuevo. Piedra por piedra. Tengo miedo, mamá. Y también alegría. ¿Cómo voy a poder con todo? Estudios, el bebé, tú, el trabajo. ¿Y yo qué?». Rebecca se sentó frente a ella. «Estuve contigo en las noches cuando enfermabas. Te saqué del pozo. También puedo cunar a mi nieto mientras tú estudias. No quiero ser una carga para ti. No digas tonterías. No es una carga. Es la vida. Y si no la vivimos juntas, entonces ¿para qué todo esto?». Debra sonrió. Su rostro se iluminó. «Gracias. Por todo. Por no abandonarme. Hija, todos cometemos errores. Lo importante es saber volver. Y tú volviste. Y creciste». Mientras tanto, Alex balbuceaba en su cuna, mordiendo su juguete y agitando una cuchara. El cuarto se llenó de risas. «Mamá, ¿cómo aguantaste todo esto?», preguntó Debra más tarde, mientras limpiaban la cocina. «¿Todo qué?». «Oscar. El juicio. La pérdida de papá. El nieto, la hija, los pasteles. Da miedo». Rebecca se quedó pensativa. Por un momento, una sombra cruzó su mirada. «No lo sé. Solo no podía permitirme rendirme. Porque entonces te habrías quedado sola. Y eso no podía permitirlo. Tú eres mi hija. Mi razón. Mi lucha. Y tú eres mi fuerza», dijo Debra. «No me habría levantado sin ti». Se miraron en silencio. Y en esa pausa había de todo, el pasado que ya no dolía, el presente que al fin era suyo, y el futuro al que ya podían mirar sin miedo.